Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario que se titula Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro. Y viene a ser el tema número 8 ya estamos por terminar, del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. La semana pasada hemos dictado cómo elaborar una oferta exitosa y la próxima semana vamos a dictar el recurso de apelación en esta secuencia de temas que vamos desarrollando en función a cómo se desarrolla un procedimiento de contratación pública, ¿no? Desde el registro del proveedor en el OCE, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores, luego el acceso al SEACE para ir buscando oportunidades de negocios. Luego de ustedes ahí les hemos indicado cómo tenemos que hacer el análisis de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Ustedes entran al SEACE y ven, este proceso me interesa, entonces descargan las bases del proceso a su computadora y tienen que analizarlo, ¿no? Para ver, pues, si la información que está ahí les permite a ustedes presentarse a ese procedimiento de selección, porque allí están las reglas del procedimiento de selección y también hay información de cómo se va a ejecutar el contrato, ¿no? En qué plazo hay que entregar, qué garantías, qué documentos me van a pedir, un certificado, el tamaño de los bienes, el color, ¿no? Ahí está toda la información de lo que la entidad pública pretende contratar, ¿no? Entonces, con eso hacemos el análisis de las bases y también un procedimiento de contratación pública contiene unos plazos para que ustedes puedan formular consultas u observaciones a ese documento denominado bases, ¿no? Entonces también ya hemos visto ese tema, consultas y observaciones a las bases. Luego de ahí ya la entidad pública, una vez que absuelve las consultas y observaciones, publica las bases integradas o el OCE emite su pronunciamiento si es que ha habido una elevación, publica las bases integradas definitivas. Ya con las bases integradas, sean las que emite la entidad o las definitivas que publica el OCE, ustedes ya tienen que ir terminando su oferta. Evidentemente pueden haberla comenzado antes, ¿no? Pero ya con ese documento, que son las reglas definitivas del procedimiento de contratación, ya vamos terminando nuestra oferta para que esta oferta sea presentada, ¿no? Y eso vimos la semana pasada cuando dictamos el seminario cómo elaborar una oferta exitosa. Entonces, en esta semana, el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a ver, ya hemos dictado el martes este mismo tema, ¿no? Es qué sucede después de que usted presenta su oferta a la entidad pública, ¿no? Usted presenta su oferta y la entidad pública, sea el comité de selección o sea el órgano encargado de las contrataciones, tiene que realizar algunas actuaciones para determinar cuál es la oferta ganadora, ¿no? Y entonces comienzan estas actividades que son la de admisión, evaluación, calificación y luego el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un concurso público o una licitación pública, no es que son procedimientos más largos, no tenemos más tiempo para preparar nuestras ofertas, hay más tiempo también para que quede consentida la buena pro, que son cosas que vamos a explicar ahora en este tiempo, ¿no? Pero entonces, una vez que la entidad pública recibe esta oferta que ustedes presentan, ¿no? Va a determinar cómo admite la oferta, cómo la evalúa y cómo la califica, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo se desarrollan estos procedimientos porque eso les va a permitir a ustedes elaborar una oferta exitosa, ¿no? Y también poder cuestionar alguna decisión que afecte sus intereses, ¿no? De repente, si usted no sabe si su oferta ha sido bien descalificada, ¿no? Usted no podría reclamar. Por eso que es importante este tema, para que ustedes puedan tener el concepto, ¿no? De cómo preparar bien su oferta y qué podría hacer en caso de que la entidad pública se haya equivocado, ¿no? O lo haya descalificado o no admitido indebidamente. Entonces, estas actuaciones corresponden a la fase de procedimiento de selección, ¿no? Ya les habíamos hablado que un proceso de contratación pública se desarrolla en tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase del procedimiento de selección y la fase de ejecución del contrato. Y ya también esto lo hemos mencionado, ¿no? La formulación de soluciones de consultas, el OCE, la integración, y ahora estamos en esta fase, ¿no? Luego de presentar las ofertas, donde se va a determinar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el que está revisando su oferta es determinar si las ofertas son admitidas. En esta etapa,
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones verifica que el postor haya presentado los documentos requeridos en las bases, ¿no? Y si la oferta responde a las características o requisitos funcionales y condiciones que están también contenidos en el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sección específica de las bases, ¿no? En el caso de bienes, estamos hablando si es que cumple con las especificaciones técnicas, en el caso de servicios, si es que cumple con los términos de referencia, y en el caso de obras, si es que cumple con lo que se solicita en el expediente técnico de la obra, ¿no? Que toda esa información, repito, ya se encuentra en las bases del procedimiento de selección. Entonces, en esta fase de admisión de las ofertas, lo que se hace, en primer lugar, es una verificación que estén los documentos requeridos en las bases, según lo que establece el artículo 52, como norma general, pero que en cada procedimiento de selección está contenido en el numeral 2.211 del capítulo 2 de la sección específica de las bases, ¿no? Ahí hay una relación de documentos que se denominan documentos de presentación obligatoria. O sea, la entidad pública va a ver sus bases y va a decir, el anexo número 1 está, sí está. El anexo número 2 está, sí está. El anexo número 3 está, sí está, ¿no? Y si usted ha presentado todos esos documentos, no está pasando esta primera evaluación que hay que hacer. Luego, tiene que verificar la entidad pública que lo que usted está ofreciendo cumpla con las especificaciones técnicas para el caso de bienes, con los términos de referencia para el caso de servicios y con el expediente técnico de obra para el caso de obras, ¿no? Y esto, según lo que establece las bases, no puede ser acreditado o con un anexo. Con un anexo podría ser suficiente, el anexo número 3 de cumplimiento de expresiones técnicas, teniendo referencia o del expediente técnico de las obras. No hay un anexo número 3. Puede ser que en algunos casos usted acredite eso solamente con ese anexo, pero podría ser que las bases digan, adicionalmente al anexo número 3, tienes que presentarme esto, ¿no? Por ejemplo, para el caso de bienes, tienes que presentarme catálogos, folletos, ficha, tienes que presentarme de repente el BPA, el BPM, ¿no? Una relación de documentos que tienen como finalidad que usted acredite que lo ofrecido cumple con lo señalado en las bases, que está también en el numeral 3.1, ¿no? Entonces, esa es la primera verificación. Y para el caso de obras, aparte se hace una verificación que la oferta económica no supere el valor máximo referencial, que es hasta el 110%, y que el valor mínimo no esté por debajo del 90%, ¿no? Estas son la primera verificación que se hace de una oferta. Que esté en los documentos de presentación obligatoria, que se haya acreditado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, si hablamos de bienes, términos de referencia, si hablamos de servicios, o expediente técnico de obras, si es que hablamos de obra. Y para el caso de obras, que no esté fuera de los límites establecidos, el límite superior, 110, y el límite inferior, 90%, respecto a la oferta económica, ¿no? Esa es la primera verificación. Entonces, el artículo 52 que habíamos mencionado, ¿no? Señala que tiene que acreditarse la representación de que suscribe la oferta. Aparte de los anexos que presentamos, ¿no? En las bases, ustedes ya deben haberlo leído, hay una relación de documentos y entre ellas me pueden pedir, ¿no? La vigencia de poderes si es que es una persona jurídica. O si es un consorcio, nos van a pedir la promesa formal de consorcio, ¿no? O sea, aparte de los anexos que nos piden, nos pueden pedir también que se acredite la declaración jurada de quien suscribe la oferta. Luego, el anexo número 2, que se cumple con lo que solicita el artículo 52, la declaración jurada o documentos que acrediten el cumplimiento de las expresiones técnicas, teniendo referencia o expediente técnico de la obra. Carta de compromiso de personal clave, vamos a hablar de consultorías en general, promesa de consorcio y el monto de la oferta, ¿no? O sea, esto es lo mínimo que establece el artículo 52 que tiene que solicitarse, ¿no? Y ustedes eso lo pueden ver, pues, en cada bases. Y cuando hablamos del anexo número 2, por ejemplo, este es el anexo número 2 que aparece en el modelo de las bases. Y acá siempre les recomendamos que tengan cuidado porque este anexo número 2 es una declaración jurada donde ustedes están diciendo en uno de estos puntos, por ejemplo, nada más, que tienen que tener cuidado con todo esto, ¿no? Dicen que mi información o la información de la persona jurídica que represento registrada en el RNP se encuentra actualizada. O sea, usted en la fecha que está presentando su documento está diciendo, entidad pública, la información que yo he declarado ante el RNP está actualizada.
¿Y eso por qué? Porque como ahora el RNP tiene vigencia indeterminada, o sea, no hay que renovarla cada año como antes, existe la obligación, sí, de que si yo hago un cambio de mi información legal, ¿no? o financiera de mi registro, tengo que actualizarla. Por eso que se solicita que ahora se haga esta declaración jurada. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted presenta esta declaración jurada? Dice, sí, mi información en el RNP está actualizada, pero alguien hace una verificación o una fiscalización del registro en su RNP y, por ejemplo, se dan cuenta que en el RNP hay un domicilio, ¿no? Y en cambio, en el RUC de su empresa hay un domicilio diferente. Entonces, eso implica que usted puede hacer que no haya actualizado esa información y podría determinar esto la no admisión de su oferta y aparte el inicio de un procedimiento sancionador y la denuncia al Ministerio Público contra el delito de función jurisdiccional. Así que tengamos cuidado con lo que estamos presentando en nuestras ofertas. Lean bien, no se trata de presentar la declaración jurada porque tengo que presentarla, ¿no? O sea, y esta verificación también la va a hacer la entidad posteriormente. Ahora, entonces con eso, hasta ahí terminamos con la fase de admisión, ¿no? Una verificación de los documentos que están en mi oferta respecto a los documentos de presentación obligatoria, numeral 2.211 del capítulo 2 de la sesión específica. Ahora, vamos a hablar ahora en este orden, ¿no? Admisión, evaluación y calificación, pero dependiendo del tipo de procedimiento de selección, esto va a cambiar, ¿no? En el caso de bienes, servicios y ejecución de obras, sí se desarrolla en ese orden, admisión, evaluación y calificación. Pero para el caso de consultorías es admisión, eh, eh, calificación de la oferta técnica, evaluación de la oferta técnica, luego viene evaluación de la oferta económica y la asignación de puntajes final, ¿no? O sea, ahí cambia un poco el orden que lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan cuál es el concepto general, ¿no? Cómo se admite una oferta, cómo se evalúa una oferta y cómo se califica una oferta para que ustedes puedan conocer eso, independientemente del orden. El orden puede variar, repito, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Entonces, en esta etapa de evaluación, lo que se va a hacer, ¿no? Una vez que las ofertas han sido admitidas, o sea, se presentan 10, se admiten 8, las 8 ofertas que han sido admitidas pasan a la siguiente etapa, que es la etapa, en este caso, de evaluación. Y en la evaluación lo que se va a hacer es asignar puntajes a la oferta de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 4 de la sesión específica. En el capítulo 4 hay una relación, dice, factores de evaluación, que en muchos casos puede ser solamente el precio 100 puntos. O sea, se va a evaluar el precio y se le va a asignar el puntaje a las ofertas en función a lo que han ofrecido. Pero puede ser también que existan otros factores de evaluación. El precio, ¿no? Y aparte podría haber plazo de entrega, garantía, sostenibilidad ambiental, no sé, una serie de factores que están permitidos. Las entidades públicas, por si acaso, no pueden inventar requisitos de calificación ni factores de evaluación. Tienen que ceñirse a lo que establecen las bases estándar. En las bases estándar, la prueba del OCE nos dice, oye, tú debes utilizar este requisito de calificación y puedes utilizar estos otros. Igual, tú debes utilizar este factor de evaluación y puedes utilizar estos otros factores de evaluación. Está bien señalado eso y bien normado. Una entidad pública no se puede salir de eso. Por eso que la recomendación que siempre hemos hecho es que cuando ustedes analizan las bases de un procedimiento de selección, comparen con las bases estándar respectivas aprobadas por el OCE. ¿No? Ustedes tienen sus bases acá del procedimiento de selección y van haciendo una comparación a ver si la entidad pública ha respetado las indicaciones de lo que el OCE está diciendo. ¿Ok? Ahora, para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, el procedimiento de evaluación está normado por el artículo 74 del reglamento y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, la evaluación está regulada por lo que señala el numeral 82.2, 82.3 del artículo 82 del reglamento. Y en lo que es la evaluación técnica, porque acá en consultoría en general y en consultoría de obras hay una evaluación técnica y una evaluación económica. Para bienes, servicios en general y ejecución hay una evaluación general. Se evalúa toda la oferta técnica y económica. Pero en el caso de consultoría en general y consultoría de obras hay dos evaluaciones. Se evalúa la parte técnica y se evalúa la parte económica. Entonces, el artículo 50 del reglamento señala que para el caso de bienes, servicios en general y obras, a toda la oferta se le asigna 100 puntos.
a la técnica y a la económica, ¿no? O sea, sumado 100 puntos, mínimo 50 puntos a la económica. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, se le asigna 100 puntos a cada una de ellas, 100 puntos a la oferta técnica y 100 puntos a la oferta económica. O sea, repito, bienes, servicios en general y obras, 100 puntos toda la oferta. Consultoría en general y consultoría de obras, 100 puntos a la técnica y 100 a la económica, y cada una de ellas tiene ponderaciones, 0.80 para la técnica y 0.20 para la económica, por ejemplo. No se ponderan para que al final el resultado sea 100. Ok, entonces acá está nuevamente eso, bienes, servicios y obras, 100 puntos a la técnica y económica, consultoría en general y consultoría de obras, 100 puntos a la técnica y 100 puntos a la económica. En todos los casos, el precio tiene como mínimo 50 puntos en la evaluación. La evaluación consiste en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo, ¿no? O sea, si voy a evaluar sobre 100 puntos la oferta económica, a la oferta más baja se le asigna los 100 puntos. Y a las demás es una regla de 3 simple con esta fórmula que estamos viendo en pantalla. En bienes, servicios en general y obras, la sumatoria del puntaje de cada factor, ¿no? O sea, el resultado de la evaluación final para el caso de bienes, servicios en general y obras es la sumatoria total de cada factor, ¿no? Del factor precio, del factor sostenibilidad ambiental, del precio de entrega, todo eso, 100 puntos. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, la oferta técnica tiene mínimo 80 puntos, la económica, la diferencia, ¿no? Si este tiene 80, acá 90, si este tiene 90, acá 10, y se aplican coeficientes, ¿no? Para la técnica de 80 a 90 y para la económica de 10 a 20 y sumado 1. Esos son los coeficientes que se aplican en la evaluación económica. Ahora, se ha hecho ya la revisión de las ofertas y nuestra normativa también prevé que luego de que se ha obtenido el puntaje total de una oferta, ¿no? Se pueden aplicar algunas bonificaciones. Y esto no es en todos los casos. Por ejemplo, para el caso de servicios en general, consultorías y obras, o sea, acá no está bienes, están servicios en general, está consultorías y está obras. Cuando estas contrataciones o prestaciones se realizan fuera de la provincia de Lima y Callao y no superen los 200.000 soles si son servicios en general y consultorías, o no superen los 900.000 soles si es que son obras, se puede solicitar una bonificación del 10%. Los postores pueden solicitar esto siempre que la dirección del RNP del postor coincida con la provincia donde se va a ejecutar la prestación o con una provincia colindante. Esto es lo que se conoce como la bonificación por colindancia y solamente procede, repito, para el caso de servicios en general, consultoría y obras. En obras hasta 900.000 soles solamente, y en servicios en general y consultorías hasta 200.000 soles, y tiene que ser solicitada por el postor. Ahora, ¿cómo entendemos esto de la colindancia? Que tiene que ser respecto a la dirección que está en el RNP, o sea, no es la dirección que yo pongo en mi anexo número 1, esa puede ser otra. Esto se verifica con la dirección del RNP del postor, ¿no? Por ejemplo, si se va a convocar la ejecución de una obra en la provincia de Chincha, cuyo valor referencial es 800.000 soles, estamos cumpliendo acá por lo menos las dos primeras condiciones. Una, que la prestación se va a ejecutar fuera de Lima Metropolitana, provincia de Chincha. Y otro, que es una obra hasta 800.000 soles, no supera los 900.000, se cumplen las dos condiciones. Y luego, ahora, ¿qué postores van a tener derecho a la bonificación? Si se va a ejecutar esta obra en la provincia de Chincha, entonces es a todos los postores que tengan dirección en su RNP en esta provincia de Chincha y las provincias colindantes, Cañete, Yauyos, que pertenecen al departamento de Lima, Castrovirreina, que pertenece al departamento de Huancavelica, y Pisco, que pertenece al departamento de Ica. O sea, no necesariamente tienen que ser del mismo departamento. Provincias colindantes, dice la normativa,
¿no? Y que no necesariamente sean del mismo departamento, porque Chincha pertenece a Ica. Si fuera del mismo departamento, solamente sería Pisco. Pero no, como la norma señala, así nada más, provincias colindantes, aplica Pisco, que es de Ica, Castro Virreina, que es de Huancavelica, Yauyos y Cañetes, que son de Lima. ¿Ok? Entonces, si se cumple con esa condición, se aplica esta bonificación del 10%. Pero ahora, con el Decreto Supremo 168-2020, se incorporó una nueva bonificación que aplica para las adjudicaciones simplificadas, cualquiera, bienes, servicios, consultoría y obras, ¿no? Para el caso de micro o pequeñas empresas o los consorcios conformados en su integridad por micro y pequeñas empresas. Ellos también se les asigna, dice, una bonificación del 5% sobre el puntaje total obtenido. El puntaje total es la suma, ¿no?, de la técnica más la económica, ¿no? O sea, el puntaje, yo saco 100 puntos. Primero, una bonificación por colindancia, puede ser 10%, y luego una bonificación por ser MIPE, 5%. O sea, una oferta podría tener, en este caso, hasta 115 puntos. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí lo que es bonificación, que son dos tipos, colindancia y por MIPE. Cada una, evidentemente, con sus condiciones. Ahora, ¿qué sucede si cuando yo estoy haciendo la evaluación y tengo un empate en puntajes, ¿no? Hay 2, 3, 4 empresas que empatan. Existen reglas para el desempate. Para el caso de licitaciones públicas de bienes y de obras y concursos públicos de servicios, a través de sorteo. Si hay un empate, sorteo. Y ese sorteo se hace a través del SEACE. El mismo SEACE hace el sorteo y no participa nadie más. En el caso de concursos públicos de consultoría de obras y consultoría en general, antes de ingresar al sorteo, antes de hacer el desempate por sorteo, se verifica si es que hay un postor que tiene el mayor puntaje técnico. O sea, pueden empatar en el puntaje total, ¿no? Pero se hace una verificación, el puntaje técnico. Si un postor tiene el mayor puntaje técnico, él ganaría el desempate. Ahora, si todos tienen el mismo puntaje técnico, o sea, empatan también en el puntaje técnico a través del sorteo. En el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios en general y obras, primero se verifica si es que hay una empresa, hay una microempresa, micro o pequeña empresa integrada por persona de discapacidad, ¿no? O que todos los integrantes del consorcio cumplan con esta condición. Si existe, se le adjudica a él. Si no existe ninguna empresa con esta condición, se verifica a las microempresas y pequeñas empresas o los consorcios conformados por micros o pequeñas empresas. Si no existe tampoco esta o todas tienen la misma condición, a través del sorteo, ¿no? O sea, se va discriminando. Si solamente hay uno que cumple esto, a él se lo otorga, ¿no? Acá igual. Si no hay nadie acá, pero hay una empresa que es micro y pequeña empresa, se le otorga la buena por él. Pero si todas son microempresas, a través del sorteo. ¿Okay? Se va haciendo en ese orden, se va seleccionando a cómo se hace el desempate. Igual en las adjudicaciones simplificadas para consultoría de obras y consultoría en general, igual, ¿no? El mismo procedimiento. Primero se hace una verificación si hay microempresas, micro o pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad. La siguiente es microempresas, solamente microempresas o consorcios conformados por microempresas. Si no, al postor que haya obtenido el mayor puntaje, y si continúa el empate, a través del sorteo, ¿no? En ese orden se va haciendo, se va controlando el desempate. Ok, entonces hasta ahí tenemos ya lo que es evaluación, la asignación de puntajes, la sumatoria, ponderados para el caso de consultoría, de consultoría se hace una ponderación, la técnica y la económica 100 puntos cada uno, puede aplicarse bonificaciones, ¿no? De colindancia y de microempresas, y puede ocurrir una situación de empates también, que se van haciendo los desempates conforme les hemos explicado, ¿no? Si es bienes, si es servicios, si es dirección pública o concurso público, hay ciertas normas en que se hacen esos desempates, ¿no? Ahora, entonces, luego pasamos a la etapa de calificación de las ofertas. Y en esta etapa de calificación de las ofertas, lo que tiene que hacer la entidad pública, comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, es que la oferta, ¿no?, acredite que el postor cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación. Y si eso no está acreditado, si la oferta no acredita que el postor cumple
con los requisitos de calificación que están en las bases, la oferta es descalificada. Para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, esto está normado a través del artículo 75 del reglamento, y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras está normado por el numeral 82.1 del artículo 82 del reglamento, que ustedes ya lo pueden revisar luego con detenimiento. Entonces, se califican las ofertas, se califican todas las ofertas, algunas de ellas nada más, vamos a verlo. Para el caso de consultorías, se califica a todas las ofertas cuya oferta ha sido admitida, ¿no? Se admitieron las ofertas, se califican a todas las ofertas en el caso de consultorías. Para el caso de bienes y servicios, solamente al primer y segundo lugar. Explico. Supongamos que se presentan 5 postores. Califico al primero y califico al segundo. Si los dos están calificadas, me quedo ahí. Pero si yo hay 5 postores, califico al primero y califico al segundo, el primero pasa y el segundo no. Tengo uno nada más, o sea, califico uno más. Si él pasa, me quedo ahí. Si no pasa, continúo. Califico 1, califico 2. Me quedo con ellos 2 si él califica. Si no califica, paso al siguiente. La idea es que por lo menos haya 2. Ahora, si hay 5 y se descalifican a las 4, evidentemente ya queda uno solo, ¿no? Pero el concepto es ese, ¿no? Que tiene que seguirse calificando hasta que por lo menos hayan 2. Ahora, si ya no hay 2, se queda uno nada más. Y lo mismo para el caso de obras, pero hasta el cuarto lugar. Se presentan 10 postores, comienzo la calificación. Califico 1, 2, 3, 4. Si los 4 califican, me quedo ahí. Si descalifico uno, continúo hasta tener uno más, ¿no? Hasta tratar de tener 4. Si no, termino y me quedo con 4 o con 3 o con 2. Pero tiene que haber 4, tengo que llegar a calificar 4 como máximo. ¿Ok? Esa es la forma como se hace la calificación de los obras. O sea, no se califican a todos en el caso de bienes y servicios y obras. En el caso de consultoría sí se califican todas las ofertas. Y el capítulo 3 de la sesión específica, en su numeral 3.2, allí ya hemos visto cuando hemos desarrollado los seminarios cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, consultas de observaciones y cómo elaborar una oferta exitosa. Ahí les hemos indicado ya que en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sesión específica está la relación de documentos que yo tengo que presentar para acreditar cada uno de los requisitos de calificación, que pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y solvencia económica, que solamente aplica para licitaciones públicas para obras, ¿no? O sea, este factor, este requisito de calificación de solvencia económica solamente es licitaciones públicas en obras. Esto de acá sí pueden ser en cualquier otro tipo de proceso. Cuando hablamos de capacidad legal, lo que se pretende es solicitar al postor que acredite que el sector correspondiente al que pertenece el objeto de contratación lo ha autorizado, ¿no? Por ejemplo, servicio de vigilancia, que está normado por la SUCAMED y por el Ministerio de Trabajo, que tiene que darle la intervención laboral. Por ejemplo, el servicio de limpieza, que también requiere una autorización de intervención laboral o también una autorización de DIGESA. La venta de medicamentos, ¿no? Como laboratorio, requiere autorización de DIGESA. O sea, el sector me autoriza a mí a operar como tal. Al servicio de courier, autorización del Ministerio de Transportes. No se refiere este requisito, ¿no? A que mi RUC diga que yo puedo vender estos bienes, alimentos, por ejemplo, o que mi licencia de funcionamiento pueda, me diga a mí que yo puedo vender un determinado bien o prestar un determinado servicio, o que mi escritura de constitución, ¿no?, señale que puedo dedicarme a lo que está contratando la entidad. No se refiere a ninguno de esos, ni el RUC, ni la licencia, ni la escritura de constitución. Son autorizaciones que tiene que darle a usted un ministerio o una entidad, ¿no?, que regula el objeto de la contratación, como vigilancia, repito, intermediación laboral, transporte de combustible, servicio de courier, ¿no?, laboratorios. Eso. Hay sectores especializados, DIGEMIT, MTC, ¿no?, SBS, no sé, que lo autorizan a usted a ejecutar la prestación. A eso se refiere capacidad legal. Capacidad técnica y profesional está referida a, de repente, contar con una oficina, con un taller,
¿no? Con bóvedas, no sé, se refiere a infraestructura, ¿no? Infraestructura en inmuebles o equipamiento también, ¿no? Computadoras, camiones, no sé, lo que se solicite y esté referido al objeto de la contratación. Eso también es lo que se refiere a capacidad técnica. Y capacidad profesional del personal clave, supervisor, ingeniero residente, no sé, lo que está, lo que se requiere para que usted pueda ejecutar la prestación, ¿no? Y cuando se trata de profesionales, se puede solicitar que se acredite los grados académicos, alguna capacitación especializada o la experiencia del personal propuesto, ¿no? Y repito, toda esa información ya ustedes la ven en las bases, ¿no? Yo hablo en términos generales. Y cuando hablamos de experiencia del postor en la especialidad, no, nuestra normativa señala que se puede evaluar hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial del procedimiento de contratación, ¿no? Eso está también normado y nos dice cómo se va a acreditar esa experiencia que nos están solicitando, que es en montos. Cuando hablamos de experiencia del personal de especialidad, por si acaso es en montos, porque he visto algunas bases que ponen deberá acreditar 3 ventas similares. No, eso está mal, porque la normativa señala que tiene que calificarse un monto de facturación y se acredita con contratos y su conformidad o con comprobantes de pagos y el documento que acredite que ha sido cancelado el monto total de ese comprobante, ¿no? Eso está en las bases. En las bases, allí dice cómo se va a acreditar. Y respecto a la solvencia económica, que solamente es para licitaciones públicas, para ejecutar obras, se acredita con una carta de una entidad financiera que indique que el postor cuenta con una línea de crédito suficiente para poder ejecutar la prestación de acuerdo a lo que pidan las bases, ¿no? También las bases dirá, deberá acreditar una solvencia económica de 1 millón de soles, 2 millones de soles, no sé. Ahí está. Y eso también es un requisito de calificación. Ahora, igual, con este decreto supremo 168 se incorporó el numeral 49.6 respecto a los requisitos de calificación y yo les había dicho que la regla general es que se califica como máximo hasta 3 veces el valor referencial o el valor estimado de la contratación, ¿no? Pero con este decreto supremo se señaló que cuando se trata de micro o pequeñas empresas, y cuando son adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios en general, o sea, acá no están consultorías ni obras, solamente adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general, ¿no? Se le debe solicitar a una micro o pequeña empresa máximo hasta el 25% del valor estimado. O sea, ustedes van a ver en algunas bases ahora que hay 2 montos, ¿no? Como regla general, hasta 3 veces el valor estimado. O sea, por ejemplo, 1 millón de soles. Y para mí, no, perdón, no puede ser 1 millón porque pasa a adjudicación simplificada. Sería 300.000 soles. 300.000 soles como regla general, ¿no? Eso van a ver ustedes en unas bases. Y más abajo dicen, si es microempresa, máximo 25.000 soles, ¿no? Si el valor estimado es 100.000 soles, por 3 veces máximo 300.000. Y el 25% de 100.000, 25.000 soles, ¿no? O sea, ustedes van a ver eso. 300.000 soles como regla general y micro y pequeñas empresas hasta 25.000 soles. Eso se está haciendo para promover un poco más la participación de las micros y pequeñas empresas, ¿no? Porque muchas dicen, sí, pero están pidiendo un monto muy alto y yo no puedo acreditar ese monto de facturación. Entonces ahora, para este caso de adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios en general, y si son micros y pequeñas empresas, se les está permitiendo que acrediten no más del 25% del valor estimado de la contratación, ¿no? O sea, si sabemos que una simplificada es hasta 400.000 soles, porque luego puede ser concurso público, ¿no? O licitación pública, entonces estaríamos diciendo que máximo a una MIPE le pueden pedir hasta 100.000 soles, ¿no? En el peor de los casos. Ok, entonces existe también otro supuesto. Con esto terminamos ya lo que es admisión, evaluación y calificación. Y en esas etapas de admisión, evaluación y calificación, puede ser que cuando se está revisando las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones determine que existe alguna omisión en algún documento o algún error de tipo formal o material, ¿no? Entonces, en esos casos, nuestra normativa
prevé que las ofertas puedan ser subsanadas. Existen supuestos de subsanación que ya lo hemos hablado también la semana pasada. Y en el numeral 1.11 de las bases del procedimiento general, en la sección general, establece que debe de otorgársele al postor un plazo no menor a un día para que subsane la oferta cuando la oferta no tiene alguna omisión, algún error subsanable, que vamos a ver más adelante cuáles son, y esa subsanación se notifica a través del SEACE, se envía la solicitud de subsanación a través del SEACE y al correo electrónico consignado por el postor en el RNP. Y también la subsanación se hace a través del SEACE. Por eso que les hemos recomendado siempre que cuando ustedes están participando en un procedimiento de selección, desde que se registran, estén atentos a cualquier comunicación que haya, ¿no? Una postergación, una nulidad, o esto que es importante, una subsanación, porque puede ser que ustedes lo estén notificando para que subsane su oferta, y si usted no se enteró y no subsanó, ¿no? Usted no podría acceder a la buena prueba de ese procedimiento de selección, ¿no? O sea, estemos atentos a esto. Y la subsanación se hace sobre omisiones o errores de tipo material o formal en los documentos que se han presentado, y siempre que no se altere el contenido esencial de la oferta. O sea, tienen condiciones, ¿no? Primero, son errores materiales o formales, y segundo, que no alteren el contenido esencial de la oferta. Y son varios supuestos. El primero de ellos es la omisión de determinada información en los formatos y declaraciones juradas distintos al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, ¿no? O sea, este es el primer supuesto a subsanar. Información en formatos y declaraciones juradas que no sean el plazo parcial o total ofertado y el precio de la oferta económica, ¿no? Si hay una omisión, de repente, antes vimos, por ejemplo, el anexo número 2, que tenían varias frases, ¿no? Declaro, juramento, ¿no? Que he actualizado mi información en el RNP, que me someto a las bases. De repente usted se olvidó y no copió una frase, o la copió mal, incompleta, ¿no? Eso no va a determinar la no admisión de su oferta. Este es uno de los supuestos de admisión, ¿no? Que en ese formato que usted presentó falta alguna información, ¿no? Eso es subsanable, ¿no? Pero si está mal el precio o no ha puesto el precio o el plazo parcial o total ofertado, eso sí no es subsanable, a esto se refiere. El segundo supuesto es algún error u omisión en la nomenclatura del procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, estamos presentándonos en el concurso público número 2 y usted, en lugar de poner concurso público número 2, puso adjudicación simplificada número 2. Ese es un error subsanable. La nomenclatura del procedimiento de selección es eso. O la falta de firma o foliatura de su representante en la oferta, ¿no? Les hemos dicho en la semana pasada que las ofertas tienen que ir con firma manuscrita, no pegada, y con visto bueno, ¿no? Con una avisación. Y también tiene que ir foliatura, con foliadas, numeradas. Entonces, si la oferta no tuviera firma, foliatura, es subsanable. La falta de firma económica, vamos a ver más adelante que no es subsanable. La legalización notarial de alguna firma. La promesa de consorcio se presenta con firmas legalizadas, y para el caso de consultorías también se puede solicitar cartas de compromiso del personal clave con firmas legalizadas. Si yo presento la promesa de consorcio o la carta de compromiso sin la legalización, me pueden permitir subsanar esa legalización, ¿no? Y presento posteriormente la legalización del documento en el plazo que me dé la entidad pública. La traducción. Habíamos mencionado la semana pasada que los documentos se presentan en idioma español, y si están en otro idioma tienen que ir con traducción, traductor público juramentado, ¿no? O certificado. Si yo presento el documento en otro idioma y no he presentado la traducción, es subsanable, ¿no? Pero tiene que estar el documento. Presenté el documento en inglés y no adjunté la traducción. La entidad pública tiene que darme el plazo para subsanar y decir, oye, te has olvidado la traducción, adjunta tu traducción. Las referidas a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas, solamente por entidades públicas, no por entidad privada, por si acaso. O de repente presento la licencia de funcionamiento y tiene una fecha, no se nota la fecha o no está la fecha, ¿no? Entonces eso sería subsanable, porque es un documento, una constancia, certificado emitido por una entidad pública. Los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos.
sea, si en un documento yo pongo una información blanco, por ejemplo, y en otro documento pongo negro, ¿no? Si tengo solamente dos documentos, uno dice blanco y otro dice negro, yo puedo pensar que es una contradicción, ¿no? Pero si hay en mi oferta, hay un documento oficial, ¿no? El certificado de vigesa, por ejemplo, donde dice que lo que estoy ofreciendo es negro, ¿no? Entonces, se entiende que acá podría haber un error de tipeo, ¿no? Un error de redacción, que me equivoqué, ¿no? Entonces también cuando hay divergencias en la información, ¿no? Pero que se puede, quien está revisando se da cuenta que existen otros documentos que pueden dar certeza de lo que estoy ofreciendo, también puede ser subsanado, ¿no? Porque cuando existe divergencias en la oferta, contradicción o incongruencia, determina la no admisión o la descalificación de la oferta cuando no hay certeza de lo que yo estoy ofreciendo. Pero si en un documento yo puse, repito, blanco, pero tengo 4 o 5 documentos donde digo no es blanco, entonces es fácil darse cuenta que en este blanco que está acá es un error de redacción o de tipeo, ¿no? Porque todos los demás documentos, 4, 5, 6, dicen que es negro, ¿no? Y que acá hay un error. Por eso que ahora se está permitiendo también ese supuesto de subsanación. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública y la no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, ¿no? Son dos supuestos, pero entiendan bien que es emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Uno es por la no presentación de este documento y otro es por los errores o omisiones en este documento, ¿no? Y se refiere que esos documentos tienen que haber sido emitidos antes de la fecha de presentación de las ofertas y deben estar referidos a autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y documentos que están inscritos en algún registro, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero, o sea, no es cualquier documento, tiene que cumplir estas características. Uno, o sea, tiene que ser emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública. Dos, que sean emitidos antes de la fecha de las ofertas, ¿no? Y tienen que ser alguna autorización, un permiso, un título, una constancia, un certificado. O sea, por ejemplo, no puede ser un contrato, ¿no? Porque un contrato lo puede haber emitido una entidad pública, un contrato con una entidad pública. Pero un contrato no tiene como fin acreditar que es una autorización, un permiso, un título. No cumple con eso. O sea, un contrato no podría ser subsanado por más que haya sido emitido por una entidad pública. ¿Ok? O sea, son ciertas características que tiene que cumplir eso para que sea subsanado. En el documento de la oferta, el documento que tiene la oferta, no, se puede subsanar la falta de rúbrica y la foliación, o sea, el visto y la foliación, pero no la falta de firma. Eso no es subsanable. Si la oferta económica no tiene firma, no se puede subsanar. Si existe diferencias entre el precio en letras y en números, prevalece el monto en letras. Cuando es procesos convocados a precios unitarios o tarifas, si existe un error aritmético, quien está revisando la oferta, comité de selección o órgano encargado de las operaciones, tiene que corregir las operaciones aritméticas que estén mal. ¿Okay? Eso también está previsto en la norma. Antes, un error aritmético determinaba la descalificación de las ofertas, pero ahora no. Ahora se señala que cuando es precios unitarios y hay un error aritmético en la oferta, ¿no? Quien está revisando la oferta tiene que hacer una corrección de la operación, no de los montos, sino por ejemplo, no del precio. Yo no puedo modificar el precio. El resultado es el que tengo que adecuarlo, ¿no? Y también la semana pasada vimos respecto al rechazo de las ofertas, que forma también parte de este procedimiento de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Esto se da luego de en la etapa de evaluación de las ofertas. Y eso está normado en el artículo 68 del reglamento, ¿no? Y son varios supuestos. El primero de ellos es cuando hay una oferta, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, cuando hay una oferta cuyo monto ofertado está por debajo, sustancialmente, dice la normativa, por debajo del valor estimado. Ahora, sustancialmente no dice cuántos, 5, 10, 20, 30, 40, 50, no dice si, no, o sea, ya eso es a criterio de la entidad pública, ¿no? Sustancialmente para mí podría ser más del 20, 25%, por ejemplo, ¿no? Hasta 10, 15 puede ser aceptable, pero una oferta
de repente esté 50% por debajo del valor estimado, sí determinaría, ¿no?, alguna duda de la entidad pública que el postor vaya a cumplir con la prestación, ¿no? O cuando se está revisando la oferta y se determina que no se ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas o alguna de estas prestaciones no esté debidamente presupuestadas. En estos casos, antes de rechazar la oferta, ¿no?, el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones tiene que notificar al proveedor para que sustente los elementos constitutivos de su oferta, o sea, para que quien está evaluando la oferta verifique si el precio ofertado no puede satisfacer las necesidades de la entidad pública, ¿no? De ser así, no puede aceptar la oferta, pero si no le satisface la información que se está presentando para sustentar el precio, se puede determinar el rechazo de las ofertas, lo que tiene que estar fundamentado y consignado en las bases del procedimiento de selección, ¿no? La entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos para que el postor acredite los elementos constitutivos y le debe otorgar un plazo mínimo de 2 días hábiles para que presente esa información. Es el primer supuesto. Ahora, otro supuesto de rechazo de las ofertas es cuando una oferta supera el valor estimado, ¿no? Una oferta supera el valor estimado y la entidad pública, antes de otorgar la buena pro, tiene que preguntarle al área de presupuesto si contamos con más recursos y al titular de la entidad si autoriza el uso de mayores recursos, ¿no? Tiene que haber las dos condiciones. Uno, que el área de presupuesto me diga si tengo más recursos para otorgar la buena pro y que el titular del pliego diga, ok, autorizo el uso de esos mayores recursos para otorgar la buena pro. Si no se contara con alguno de ellos dos, la asignación de mayores recursos o la aprobación del titular para usarlos, se rechaza la buena pro. Y para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza las ofertas cuando exceden el 10% del valor referencial o cuando están por debajo del 90% del valor referencial, ¿no? Ahí sí es de plano, no se solicita nada al postor ni se notifica nada. De plano se rechaza las ofertas. Igual, ¿no? Igual en este caso, cuando el valor referencial cuando una oferta supera el valor referencial hasta el límite del 110%, ¿no? Se solicita al presupuesto y al titular la autorización, ¿no? El presupuesto que me asigne el presupuesto y al titular de la entidad que me apruebe el uso de mayores recursos. Si no se cuenta con esas dos autorizaciones, se rechaza la oferta también, ¿no? Ok, entonces en la sección específica de las bases, ¿no? Ya esto lo hemos mencionado, en el numeral 2.211 se encuentra la relación de documentos que tengo que presentar para que la oferta sea admitida. En el numeral 3.2 del capítulo 3 se encuentran los requisitos de calificación con los documentos que tengo que presentar para que se califiquen mis ofertas. Con esta información se va a calificar las ofertas. Y en el capítulo 4 de la sección específica están los factores de evaluación y los documentos que tienen que ser presentados para que la oferta sea evaluada, ¿no? Entonces, con esta información que está en las bases, es la que va a utilizar el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones para determinar la admisión, calificación y evaluación de las ofertas. Ahora, el artículo 66 del reglamento establece que las actas de admisión, evaluación y calificación deben de estar debidamente motivadas. O sea, si un comité de selección o un órgano encargado de contrataciones decidió no admitir una oferta o descalificar una oferta, en el acta debe de constar los motivos claros y precisos por los cuales no se admitió una oferta o se descalificó una oferta. No es suficiente poner, por ejemplo, la oferta no cumple con los requisitos de calificación, o la oferta no acredita el factor el requisito de calificación, experiencia del postor. Tiene que ser claro y preciso. La oferta no cumple con acreditar la experiencia del postor por tal motivo, porque el contrato presentado no cumple con esto, le falta esto, la conformidad no está bien, no sé, tiene que estar bien ahí los motivos y cuidado con eso, ¿no? Porque hay algunas entidades que no cumplen con esto y la normativa señala muy claro en el artículo 66 que los documentos, estas actas deben estar debidamente motivadas y tienen que estar
publicadas en el SEACE. Ahora, se admitieron las ofertas, se evaluaron, se calificaron, se determinó al primer lugar, ¿no? Y ahora hay que ver que la buena pro quede consentida, porque puede darse una impugnación, ¿no? Si nadie impugna, ocurre el consentimiento en este caso, ¿no? Y eso sucede en estas situaciones. Si se han presentado, y habla de presentado, ¿no? No que hayan aprobado, que hayan sido admitidas o que hayan sido calificadas. Si se han presentado 2 o más ofertas, el consentimiento de la buena pro para caso de licitaciones públicas y concursos públicos se produce a los 8 días hábiles sin que ningún postor haya impugnado. ¿Por qué? Porque el plazo para impugnar es ese. En el plazo para impugnar en licitaciones públicas y concursos públicos es de 8 días. Entonces, si hay más de 2 ofertas, ¿no? Y pasan los 8 días y nadie impugnó, se dio el consentimiento de la buena pro y se notifica a través del SEACE al día siguiente. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, este plazo es de 5 días hábiles. Se adjudicó la buena pro, pasan 5 días, hay más de dos ofertas, ¿no? Nadie impugna, queda consentida la buena pro y se notifica a través del SEACE. Para el caso de subastas electrónicas, igual son 5 días, salvo que el monto de la subasta inversa corresponda a una licitación pública o concurso público, en cuyo caso son 8 días. 8 días para que quede consentida la buena pro. En caso que se haya presentado, ojo, no dice que se haya admitido o que haya sido calificada una sola y se hayan descalificado a todas las demás. No, en caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce en el mismo día de notificado su otorgamiento. El consentimiento de la buena pro es publicado en el SEACE al día siguiente de producido, ¿no? Bueno, algunas entidades públicas se demora más, pero la norma señala que se debe notificar a través del SEACE al día siguiente. Ahora, cuando la entidad pública recibe los documentos que presentamos en nuestras ofertas, los recibe bajo presunción de veracidad. ¿Por qué? Porque estamos presentando una declaración jurada donde yo digo, me hago responsable de mi oferta, ¿no? O sea, yo estoy diciendo eso. Entonces la entidad la recibe y presume que todo es verdadero. Pero la normativa señala en el artículo 64 del reglamento que luego de consentida la buena pro, la entidad o sea que es una obligación, debe de verificar la oferta presentada por el adjudicatario, o sea, por el postor ganador de la buena pro. O sea, esa oferta que ha sido recibida bajo presunción de veracidad va a ser verificada, la del postor ganador. Se verifica. A ver, el postor dice en esta constancia que fulano de tal trabajó en ese lugar de tal fecha, en este cargo. Se manda una comunicación a esa empresa. Señores, nos ha llegado esta constancia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ustedes la emitieron o no? ¿El señor trabajó o no trabajó? El contrato tal. A ver, se hace una verificación. La entidad pública tiene que verificar que los documentos que están en su oferta contienen información veraz. Y de detectar que no hay veracidad en su oferta, ¿no? Hay algo que no es exacto o es falsificado o es adulterado, ¿no? Se determina la nulidad del otorgamiento de la buena pro, se descalifica o no se admite la oferta, ¿no? Y aparte se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio de un procedimiento sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Si se trata de información inexacta, contra el delito de función jurisdiccional, y si es documento falso, delito contra la fe pública. Y ahí tenemos 3 situaciones, ¿no? Información inexacta, documentación falsa y la incongruencia, ¿no? Vamos a explicar un poco eso. Información inexacta es cuando existe en la oferta contenido que no es concordante o congruente con la realidad. Yo presento una constancia de trabajo, ¿no? de un profesional que estoy ofertando y digo que ha trabajado de enero a diciembre del 2020, ¿no? Pero sin embargo, le preguntan a la entidad pública, al emisor de ese documento, y dice que no, que el señor no ha trabajado hasta el 2020, sino ha trabajado hasta diciembre, sino hasta junio. Entonces se corrobora que la información en ese documento no es verdadera, ¿no?
Esa es información inexacta, cuando no es concordante con la realidad. Se está falseando información, ¿no? Documentación falsa es cuando le preguntan al emisor del documento y él dice, no, yo no lo he emitido. O cuando dice, sí, yo lo he emitido, pero ha sido adulterado, ha sido cambiado, porque yo dije que ha trabajado hasta diciembre, pero ahí lo han cambiado, ¿no? Y han puesto que ha trabajado en junio, y es junio, en el documento que yo tengo es junio, y ese documento dice diciembre. El documento ha sido adulterado. ¿Ok? O sea, un documento con información exacta no es uno que haya sido adulterado, sino que tiene un dato que no es concordante con la realidad, ¿no? Y un documento falso es el que no ha sido emitido por quien dice que es el emisor, o cuando, habiendo sido emitido por él, la información ha sido cambiada. Y la incongruencia es cuando en la oferta existe información que se contradice. En un lado de mi oferta yo digo que la garantía es 12 meses, y en otro lado de la oferta digo que mi garantía es 6 meses. O sea, hay una contradicción y no se sabe qué es lo que estás ofreciendo. Los tres supuestos van a determinar la no admisión o la descalificación de la oferta. Los dos primeros, además, van a determinar el inicio del procedimiento sancionador y la denuncia al Ministerio Público. El primero por delito contra la función constitucional y el segundo delito contra la fe pública. Esas son las consecuencias. La incongruencia no determina inicio de procedimiento sancionador ni denuncia al Ministerio Público, pero sí la descalificación de la oferta o la no admisión de la oferta. Entonces, en el caso de bienes y servicios en general y ejecución de obras, el proceso es este, ¿no? Apertura de las ofertas, admisión de las ofertas, evaluación de las ofertas, aplicación de bonificaciones, se determina el puntaje total, luego viene la calificación de las ofertas y se otorga la buena pro. En esa secuencia se hacen estos procedimientos, ¿no? Admisión, evaluación y calificación. Pero en cambio, para consultoría en general y consultoría de obras, es admisión de la oferta técnica, apertura de la oferta técnica, admisión de la oferta técnica, calificación de la oferta técnica que han sido admitidas, luego se evalúan las ofertas técnicas, se apertura la oferta económica, se evalúa la oferta económica y luego se aplican las bonificaciones del puntaje total y se otorga la buena pro, ¿no? Se dan cuenta, en caso de consultoría en general y consultoría de obras, cambia la secuencia en este orden, pero igual el concepto es el mismo, ¿no? El concepto de admisión es el mismo, el concepto de evaluación es el mismo y el concepto de calificación es el mismo, sino que cambia el orden, cómo se desarrolla. Luego, que una vez que la buena prueba ha quedado consentida, ¿no? Ya el postor adjudicatario tiene que suscribir el contrato y para ello tiene que presentar los documentos que están en las bases. Ahí dice documentos para la ejecución del contrato en el capítulo 2, ¿no? Dentro de los 8 días hábiles siguientes de publicado el consentimiento de la buena pro. A los 2 días hábiles siguientes debe de suscribir el contrato o la entidad pública debe de notificarle para que subsane alguna omisión en los documentos presentados, algún error u omisión en los documentos presentados. Tiene que darle un plazo de subsanación no mayor de 4 días, subsana el postor y a los 2 días siguientes debe de suscribir el contrato, ¿no? Este es el procedimiento de suscripción del contrato. Recomendaciones, como siempre les hacemos, revisen siempre las instrucciones, notas y advertencias de las bases, identifiquen en las bases los documentos para la admisión, evaluación y calificación para que ustedes sepan cómo se va a determinar la admisión de la oferta, la evaluación y la calificación. Simule la evaluación de sus ofertas, ¿no? A ver, mi oferta máximo puede llegar a 80 puntos, a 90, a 95, según los factores de evaluación. Revisar la ley, el reglamento, revisar opiniones, resoluciones, pronunciamientos y solicitar el apoyo de profesionales especialistas, ¿no? Nosotros, ese servicio es parte del servicio que le brindamos a nuestros clientes, ¿no? Hacer una simulación de evaluación. Nosotros revisamos la oferta de nuestros clientes antes de que sea presentada, ¿no? Para que la oferta sea emitida, calificada y sea evaluada según lo que nosotros esperamos, ¿no? Eso es parte del servicio que le damos a nuestros clientes. Las certificaciones de este seminario, 4 horas lectivas. Mañana les llega la información a las 7 de la noche de cómo acceder a la certificación de 4 horas.
O los que están siguiendo la serie de los 12 seminarios pueden solicitar una certificación por especialización en contratación con el Estado por 48 horas. O también pueden acceder al diplomado por 120 horas, quienes siguen la serie, luego 6 webinars complementarios que vamos a dictar y desarrollan 5 casos que les vamos a enviar, ¿no? La información, el detalle de estas certificaciones las encuentran en estas direcciones. Esos son los modelos de certificados que entregamos nosotros a los que lo solicitan. Invitación a expositores que quieran participar en estas conferencias, nos pasan la voz, quienes quieran. Ya estamos coordinando hay un expositor que quiere dictar un poco de compliance, vamos a ver para cuándo lo programamos. Los equipos que aún tenemos en stock, las cámaras que trajimos nosotros, que las que usamos, y equipos con altavoz para conferencias de entre 6 o 12 personas, ¿no? Estos son equipos especiales profesionales para videoconferencias si alguien está interesado. Antes de eso, vamos a enseñarles este documento, el comunicado 007 del OCE, que nos habla de los supuestos de subsanación, ¿no? Yo les había dicho que documentos emitidos por entidad pública que usted no presente en su oferta pueden ser subsanados. Y el OCE, a través de este comunicado, puso unos ejemplos de qué documentos pueden ser estos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de autorizaciones, la resolución de Discamec, el certificado de SENASA, de autorización sanitaria, el de DIGEMIT, que autoriza a la empresa como establecimiento farmacéutico. En el caso de permisos de operación de servicio de transportes, títulos, el título profesional, el título técnico, más constancias, copa simple de constancia de inscripción en el RANEI, el ficha de transporte, ¿no? Estos son los ejemplos, por acaso, acá está DIGESA, DIGEMIT, ¿no? Documentos, estos son los ejemplos de los documentos que se pueden subsanar en caso de que usted no los haya presentado en su oferta o tengan algún error, alguno de estos documentos, ¿no? Eso es lo que señala la normativa, que pueden ser subsanados. Y también les estamos dejando la presentación del diplomado y del programa de especialización, también está ahí para que la descarguen. Y la presentación del servicio que les damos a nuestros clientes, Licita Fácil, ¿no? También si alguien está interesado la puede revisar ahí. Finalmente, mis datos de contacto, la página de compras estatales, la del servicio de Licita Fácil, la publicidad de los webinars, mi correo personal, el correo de denuncias y mi teléfono personal para los que quieran comunicarse conmigo. Muy bien, con eso doy por terminada la parte de exposición del tema. 7:35, nos pasamos de la hora. Estimados amigos, les agradezco mucho su tiempo. La próxima semana no se olviden que tenemos el recurso de apelación. Que tengan un buen fin de semana.